Uso adecuado de los tipos de datos básicos en lenguaje C. Los tipos de datos los podemos clasificar en datos simples y datos compuestos. En los datos simples encontramos el entero, el real y el carácter. En los datos compuestos encontramos el arreglo y el registro. Veamos brevemente una descripción de cada uno de estos tipos de datos. El entero es un subconjunto finito de los números reales. Incluye números negativos, el cero y números positivos, sin tomar en cuenta los decimales. El real también es un subconjunto de los números reales, limitado no solo en el tamaño, sino también en la precisión. Al igual que el entero, incluye números negativos, números positivos, el cero, y para cada uno de esos números incluye la parte decimal. El tipo de dato carácter es un conjunto finito y ordenado de los caracteres que el ordenador reconoce. Letras, dígitos, signos de puntuación, caracteres especiales, entre otros. Cada carácter es almacenado en 8 bits utilizando el estándar ASCII. Arreglo. Permite agrupar datos del mismo tipo y puede tener una o más dimensiones. Unidimensional, tal como se ve en la diapositiva, bidimensional, tridimensional y multidimensional. Registro. Permite agrupar datos de diferentes tipos que estén relacionados entre sí de alguna manera. Puede agrupar tanto datos simples como datos compuestos. En el gráfico que se puede observar en la diapositiva se aprecia que cada una de las celdas tiene diferente tamaño. Esto hace referencia a que se están agrupando datos de diferentes tipos. Ejercicios. Identifique los datos necesarios para resolver los siguientes problemas. Veamos cuáles son los problemas. El primero. Almacenar 20 muestras diarias de temperatura para una semana completa. Acá rápidamente podemos observar que hay un tamaño, 20 muestras diarias. Y esas 20 muestras diarias son del mismo tipo, porque son muestras de temperatura. Eso me permite empezar a indagar en el tipo de dato arreglo, que me permite agrupar datos del mismo tipo. Pero adicionalmente este problema me está diciendo que son 20 muestras de temperatura para una semana completa. Y como cada día de la semana voy a tener 20 muestras diarias de temperatura que son del mismo tipo, la solución que pudiéramos plantear en principio es utilizar un arreglo de dos dimensiones, de tamaño 20, que corresponden a cada una de las muestras diarias por 7 días de la semana, tal como se muestra en el gráfico de la diapositiva actual. Veamos el otro ejercicio. Obtener la media de 30 calificaciones parciales. Acá tenemos el tamaño 30 calificaciones, pero necesitamos indagar un poco en cómo se solucionaría este problema para tratar de identificar si se requieren la utilización de otros tipos de datos. Entonces, veamos. Nos piden calcular la media. ¿Cuál es la fórmula para calcular la media? La suma de todas esas calificaciones dividido entre el número de calificaciones. Es decir, la suma dividido entre 30. Entonces, necesito almacenar esa suma en algún lugar y el resultado de la operación, suma dividido entre 30, necesito almacenarlo en otro lugar. Están apareciendo dos campos adicionales a las 30 calificaciones parciales. Como las 30 calificaciones parciales son del mismo tipo, que es tipo nota, yo lo puedo colocar en un arreglo de tamaño 30.
pero la suma y la media debo colocarlas por separado. Veamos el gráfico de la solución. Una duda que pudiera presentarse acá es que si las notas tienen un rango que está comprendido entre 0 y 20 y la media también tiene un rango que está comprendido entre 0 y 20, ¿por qué no agrupamos la media con las notas? Y la respuesta a este planteamiento es que conceptualmente, aunque tienen el mismo rango, una media que es producto de un cálculo que se hacen a partir de esas notas no es del mismo tipo de las notas. Es decir, la media yo no la puedo obtener al evaluar una sola evaluación parcial de un estudiante, a diferencia de la nota como tal, que esa es de hecho la manera en cómo se obtiene.